Bueno, me he acercado hasta el Instituto José de la Riva Agüero, gestionado por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ahí está, en el centro de Lima, y me han dicho que llevan reformándose 2 años y que me debo dirigir a otra casa. Vamos a ver si tengo la suerte de que me puedan atender y me pueden contar algo del señor Don José de la Riva Agüero. Bueno, pues me encuentro aquí con Emilio Candela. Ahora se presentará, él está al cargo, es el responsable ejecutivo del Instituto José de la Riva Agüero. Finalmente, en el transcurso de todo mi periplo de paisajes peruanos siguiendo los pasos de José de la Riva Agüero, pues finalmente he llegado hasta Lima, que para mí sí va a ser etapa dentro de mis paisajes peruanos particular, aunque obviamente él partía ya de Lima y no hizo ninguna referencia, excepto de cómo llegó hasta Lima ya viniendo desde Junín. Entonces, he tenido la amabilidad y la disponibilidad del doctor Emilio Candela de concederme una pequeña entrevista para conocer un poquito más acerca de este personaje. Entonces, si quiere, doctor, se presenta. Claro. Me dice un poco a qué se dedica el Instituto José de la Riva Agüero. Sí. Y hablamos un poco de él y por qué es tan importante el legado que nos ha dejado. Para que yo le dé sentido a por qué lo estoy persiguiendo de alguna manera. Por supuesto. Sí, muchas gracias, Enrique, también por la oportunidad. Efectivamente, bueno, yo soy historiador aquí, estoy aquí en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Me desempeño también como secretario del Instituto Riva Agüero. El Instituto Riva Agüero es un centro de investigación de la Universidad Católica que justamente lleva el nombre de José de Riva Agüero porque este intelectual peruano muy notable de la primera mitad del siglo XX, pues cuando él falleció en el año 1944, le dejó toda su fortuna. Fue un hombre que tuvo una gran fortuna, ¿no? Que venía sobre todo por su lado materno. Le dejó todas sus propiedades y su fortuna a la Universidad Católica, ¿no? Entonces, la casa donde él nació y vivió, que es una casa que está en el centro histórico de Lima, pues también se le entregó a la Universidad Católica y ahí entonces, unos años después, se creó el instituto que lleva su nombre. El objetivo era, obviamente, pues lograr continuar con la obra que él desarrolló como intelectual, como historiador, como un hombre de letras, en realidad un humanista que se dedicó a muchas disciplinas, la historia, la literatura, la historia del derecho también, ¿no? Y por eso es que este instituto se creó, ¿no es cierto? ¿No? Y que ya tiene ya más de 70 años, ¿no? En realidad tiene 76, 77 años de existencia, fue creado el año 1947, ¿no? Entonces ese es el sentido que tiene el Instituto Riva Agüero y que es un centro de investigación justamente dedicado a humanidades y ciencias sociales, que son las disciplinas que Riva Agüero él cultivó durante su vida, ¿okay? Entonces, ahora, ya sobre el personaje en sí, Riva Agüero fue pues un hombre que nació en una familia que tenía diríamos, como decía, de fortuna, pero también muy vinculada a la política también, ¿no? Su bisabuelo fue el primer presidente del Perú, ¿no? Su bisabuelo fue José de la Riva Agüero Sánchez Boquete, el primer presidente del Perú en el año 1823. Su abuelo fue canciller, fue un diplomático, ¿no? También en los años 1870.
Y él va también a desempeñar, va a tener cargos públicos durante su trayectoria, va a ser primer ministro, alcalde de Lima, pero evidentemente donde más va a destacar Rivavero es como intelectual, ¿no? Y fue desde muy pequeño, ¿no? Él vivió en esta casa, ¿no?, del centro de Lima y pues tenía una gran biblioteca, ¿no es cierto?, ¿no?, que fue descubriendo y siendo muy joven pues destacó como un, ¿no?, intelectual, ¿no?, en la Universidad de San Marcos, que era la universidad más importante, ¿no?, del Perú en ese momento, inicio del siglo XX, estudios sobre literatura, luego sobre historia. Y luego ya evidentemente va a ser un personaje que va a incursionar en, ¿no?, como yo también, en la política, ¿no? Entonces es un personaje muy interesante porque él traza una línea de pensamiento muy vinculada a esta idea del mestizaje en el Perú, ¿no? Es decir, de reivindicar, de alguna manera entender de que nuestra cultura, la cultura peruana, ¿no es cierto?, ¿no?, es el fruto de dos legados, el legado prehispánico, bueno, incaico sobre todo en ese momento, y el legado español, ¿no? Y de la fusión de estos dos legados nace pues la cultura peruana, ¿no? Así es. Muy bien. De lo que usted conozca de Rivagüero, entiendo que han salido varias ediciones de este libro de paisajes peruanos. Sí. Yo tengo una versión un poquito más, ¿cómo decía? Una edición más popular. Edición popular, es la que Sí. me he llevado yo, que fue la que pude conseguir en España. Y bueno, espero aquí encontrar un poquito más de detalle. ¿Qué es lo que, a mí lo que me resulta curioso de este personaje para mí? ¿Qué es lo que le anima a él a decir, bueno, me echo a la vía a transitar, quiero conocer? Porque él ya tenía y además es muy joven, ¿no?, cuando hace Sí. la ruta. Sí. Y él ya tenía un buen fundamento teórico, da pormenorizadamente unos detalles de los linajes, de las Sí. familias. O sea, Sí. él ya tenía un buen conocimiento de historia. ¿Qué es lo que le anima a él a ponerse a la acción? Sí, es interesante, ¿no? Efectivamente, Rivagüero era un hombre de una familia de clase alta aquí, limeña, ¿no? Y eso es lo que hace de que este viaje que él realiza a la Sierra del País en 1912 sea algo muy particular, ¿no?, para su época. Es decir, a inicio del siglo XX aquí en el Perú, las familias de clase alta, las personas de familia de clase alta, bueno, querían viajar a conocer Europa, ¿no?, básicamente, ¿no?, conocer, ¿no?, París, Roma, Londres. No les interesaba conocer el interior del Perú, esa es la realidad, ¿no? Su mente estaba más en Europa, ¿ok? La Europa de la Belle Époque, ¿no? Con todo lo que fascinaba. En cambio, Rivagüero es un hombre que, joven, siendo de clase alta, le interesa conocer el interior del Perú, ¿no? Ahí está un poco diríamos, radica la particularidad y también, claro, resalta mucho este viaje que realiza al interior del país. Ahora, ¿por qué, digamos, cuál fue su motivación principal? Él ya era un conocedor de la historia del país, ¿no? Había estudiado en San Marcos, había hecho una tesis no doctoral sobre la historia en el Perú, que es un análisis, diríamos, de algunos de los principales autores sobre la historia del Perú, ¿no?, desde los cronistas coloniales hasta algunos historiadores ya de la etapa de la República aquí. Entonces, conocía un poco la historia del país, digamos, desde lo prehispánico, lo colonial y ya lo republicano. Y él siente que es necesario, digamos, para tener una mejor idea de muchos de los procesos históricos del Perú, había que conocer in situ estos lugares, ¿no? Y eso lo lleva a realizar este viaje que, digamos, implicaba hacer una ruta por buena parte de la Sierra Central y Sierra Sur del Perú, inclusive llegando hasta el Altiplano, hasta lo que hoy día es, obviamente, hasta lo que es Bolivia, ¿no? Y recorre mucho estos lugares, ¿no? Y claro, fruto de ese viaje que dura varios meses, ¿no?, resulta una descripción que luego se convierte en un libro, que será justamente Paisajes Peruanos, ¿no? A lo largo del viaje que él realiza en el año 1912, lo que más destaca son sus descripciones de los lugares, ¿no? Y el gran conocimiento que tenía no solamente de la geografía, sino de los hechos históricos que ocurrieron en estos lugares, ¿no? Cuando, en fin, pasando desde Huancayo, Ayacucho, Huancavelica, hasta llegar a la zona ya más del Cusco también, ¿no? Él en cada lugar, ¿no?, hace referencia a hechos históricos, a personajes, ¿no? Sorprende la erudición y, como bien señala, siendo tan joven, tenía 27 años, ¿no? Es un hombre joven, ¿no?,
que pudiendo vivir en Europa, viajar allá, ¿no es cierto?, ¿no?, prefiere conocer el interior del Perú, ¿no? Eso es lo que yo creo que en eso radica un poco el gran valor de esta obra, ¿no? Y las descripciones, ¿no? Es bien interesante, por ejemplo, una de las más recordadas y que más se señala es cuando hace el viaje, ¿no?, y cuando recorre la Pampa de la Quina en Ayacucho, que es donde se da la batalla de Ayacucho, ¿no?, que es la batalla final por la independencia del Perú, ¿no?, en el año 1824, justo este año se conmemora aquí en Perú el bicentenario de ese hecho, ¿no? Y es un momento en el cual Rivadavero hace una reflexión, ¿no?, sobre el destino histórico del Perú, ¿no? Es muy interesante esa reflexión que hace cuando recorre ¿no?, este espacio que es la Pampa de la Quina, que fue el escenario de la batalla de Ayacucho, ¿no? Hace una reflexión sobre no solamente el significado del lugar en sí, sino también de lo que ocurrió con el Perú después, ¿no? ¿No? Ya en los primeros años de nuestra vida republicana, ¿no es cierto?, y cómo esta república que surge en ese momento, ¿no? Pues obviamente tuvo muchos problemas, ¿no es cierto? Tuvo muchos problemas, ¿no? Y esas reflexiones son lo más valioso, ¿no?, del libro Paisajes Peruanos, ¿no? Y además de ello, evidentemente, también su conocimiento de la realidad histórica y cómo son como pinceladas, ¿no es cierto?, ¿no?, de una serie de escenarios, ¿no es cierto?, ¿no?, donde él combina la descripción geográfica, los hechos históricos, hasta algunas reminiscencias literarias, ¿no? Combina una serie de elementos para construir estos, de ahí viene un poco el nombre del libro, ¿no?, estos paisajes, ¿no?, del interior del Perú. Pero también es un libro que refleja algo que va a ir madurando en Rivagüero, esta idea del mestizaje, ¿no?, que la cultura peruana, la esencia de la cultura peruana es fruto de estos dos legados, el andino y el español, ¿no? Y que luego ya lo va a tener mucho más presente ya en sus años ya de madurez, ¿no?, en los años 30 sobre todo, ¿no?, cuando, bueno, publica otros textos donde vuelve sobre la misma idea, ¿no? Es decir, que el Perú es resultado de estos dos legados, ¿no? Y que no se podía negar o dejar de lado ninguno de ellos, ¿no? Ni lo andino, ¿no?, ni lo prehispánico, pero tampoco el legado español de la etapa virreinal. Eso es. Yo lo que he podido observar y algunos trabajos de investigación que han hecho académicos, como puede ser Jorge Vise Sí. o Luis Alburquerque, acerca de cómo es este texto, corresponde a un texto de relato de viajes y cumple Sí. con el canon o no. Y es verdad, lo que comentas, Emilio, es él cómo proyecta su idea de lo que sería la peruanidad, porque va buscando la peruanidad, y él no se puede quedar únicamente en el periodo liberal de la República, necesita expandir un poquito, como buen historiadores, expandir un poquito la visión Sí. e intentar ir a buscar las raíces. Y evidentemente encuentra las raíces y pone en valor por igual, de alguna manera, aunque con cierto declive, en el presente que vivió él en el viaje, pues una rama es la parte española, porque entiendo que al crear, sin entrar en política, pues estamos hablando de literatura, pero y historia, al crear una ruptura, ¿no?, como República Independiente, hay una ruptura con respecto al virreinato y a todo ese legado, ¿no?, para empezar un país, una nación desde nuevas, ¿no? Y él separa muy bien lo que es el tradicionalismo de la tradición, recurre a la tradición, y ahí en la tradición encuentra lo que usted comenta, Emilio. Hay dos ramas, una parte indígena y otra parte del legado español, hispánico, y eso justamente es lo que él quiere poner en valor y le va a dar valor a la propia nación de la peruanidad, ¿no? Así Que es. ahora es un tema, durante mi viaje es un tema complicado porque de alguna manera la parte indígena ahora mismo se quiere conservar como si fuera digamos, entre cristales, entre algodones, para preservar esa identidad, separándola de la parte española, que todavía es rupturista. Es un poco con los comentarios que he ido encontrándome con la gente, la parte española todavía hay cierto resquemor. Española me refiero a hispánica, no a española contemporánea, ¿no?, sino aquella herencia. Entonces, yo he visto interesante que los novecentistas, que a lo mejor me puedes indicar algo de esa generación, cómo de alguna manera proyectan en un viaje, porque también él tenía correspondencia con autores españoles como Unamuno, Menéndez Pelayo, etcétera. Y yo creo que esta generación
que es del 98 española, que les llaman del desastre y por la pérdida de las colonias, ¿no? Y entonces intentan hacer un regeneracionismo con Ramírez de Maeztu. Bueno, pues José de la Ribagüero se imbuye de esa influencia y ellos eran viajeros también. Esta generación del 98 también cogían y se emprendía a hacer un viaje y en la geografía proyectaban sus ideas y sus pensamientos de lo que en aquella corriente filosófica pues les hacía más, eran más sensibles, ¿no? Pues era lo que le ocurría en ese momento. Yo creo que de la Ribagüero imitó a su manera, pero para con el Perú. Sí, la generación de 900 efectivamente es una generación importante en el Perú, en el ámbito intelectual. Es la generación posterior a la Guerra del Pacífico, aquí, ¿no? La guerra con Chile, que es un hecho pues, clave, ¿no? Que afecta al país, ¿no? En muchos temas. Y los intelectuales como Ribagüero, ¿no? Donde también está Víctor Andrés Belaúnde, Francisco García Calderón, que fueron quizá los más relevantes, ¿no? Según esta generación. Ellos de alguna manera van a reaccionar contra la influencia de las ideas positivistas, ¿no? Que habían sido muy fuertes en el Perú de las últimas décadas del siglo XIX. Y a inicios del XX, estos personajes como Ribagüero y Belaúnde van a, de alguna manera van a pues tratar de, no voy a decir reivindicar el legado español, pero de alguna manera tener en cuenta que efectivamente no se podía dejar de lado ello, ¿no es cierto? Es decir, y inclusive también yo iría a reivindicar hasta el propio legado indígena, porque los positivistas eran muy, diríamos, duros con la población indígena del Perú. Consideraban que había que prácticamente desaparecerla a punta de inmigración de anglosajones. Y justamente la generación de Ribagüero, los novecentistas, tienen una idea distinta, ¿no? Ellos consideran que la población indígena debe ser asimilada, ¿no es cierto? Debe ser educada, ¿no? Y no desaparecerla como podían pensar los positivistas anteriores. Entonces, en ese sentido, hay un cambio, ¿no? Y bueno, pero cada uno de estos personajes tiene ya su propia evolución intelectual. Es una generación marcada por, claro, la crisis, ¿no? Que el Perú vive después de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y obviamente su mente está puesta en lograr también una regeneración del Perú, ¿no? Política, social, económica, ¿ok? Obviamente con ciertas diferencias, quizá García Calderón más vinculado a la cultura francesa, ¿no? Bueno, él vivió en Francia casi toda su vida. Pero claro, Ribagüero y Belaúnde sí van a tener una vinculación mucho más directa con España, ¿no? Ribagüero va a vivir en España también, bueno, eso ya parte de su biografía, ¿no? Ribagüero se va del Perú en el año 1919, se va a Europa, vive en España, en Italia también, por temas políticos, básicamente, y regresa recién en el año 1930 al Perú, ¿no? Ya un hombre ya maduro intelectualmente y que también tendrá una propia evolución, diríamos, en su pensamiento, ¿no? Ribagüero en su juventud fue un hombre, dirías, relativamente liberal, si se quiere, ¿no? Nunca fue un radical, eso sí, ¿no? Pero ya en su madurez, en los 30, él vuelve, y él mismo lo confiesa en un famoso discurso que dio aquí en Lima, ¿no? Retoma un catolicismo total, ¿no? Ya él, que en sus años de juventud había un poco desdeñado, ¿no? Su religión, ¿no? Él, ya en sus años de madurez, él, ¿no? Dice: yo me retracto de mis errores de juventud, él así los dijo, y bueno, soy un católico total, ¿no es cierto? ¿No? Entonces ya en los años 30, hasta su muerte en el año 44, va a ser un hombre que va a ser muy firme en su defensa, ¿no? En la defensa de sus principios religiosos, católicos. Por eso se vincula a la Universidad Católica de Lima, que era una universidad muy pequeña en ese momento, la Universidad Católica. Era pequeñita si lo comparabas con San Marcos, que era mucho más grande, pero Ribagüero cree que es importante tener y apoyar un centro de estudios superiores que defienda el pensamiento católico, ¿no? Y por eso se vincula a la Universidad Católica y tras su muerte, ¿no? Le deja toda su fortuna y sus propiedades, ¿no? Para que esta universidad pueda seguir, ¿no es cierto?, en esa tarea, ¿no? Entonces, efectivamente, intelectuales como Ribagüero, ¿no? También está Víctor Andrés Belaúnde, son pues los forjadores de esto que no llamamos peruanidad, ¿no? Entendida pues como un país, el Perú, cuya cultura, cuyas tradiciones, pues evidentemente es fruto de esta suerte de fusión, simbiosis de dos herencias
muy fuertes, ¿no? La española y la andina, ¿no? Y que uno lo puede ver hasta el día de hoy. Cuando uno va al interior del Perú, uno nota en las costumbres, tradiciones, ¿no? La influencia española se nota. Y es más, yo considero que se nota mucho más en el interior del Perú que en Lima. En Lima ya, quizá porque Lima es la capital y ahí, bueno, es una ciudad mucho más cosmopolita, ya se ha perdido un poco, pero en el interior del Perú es distinto, se nota mucho más, ¿no? En las costumbres, ¿no? No sé, desde las procesiones, las fiestas, las corridas de toros que se dan mucho en el interior del Perú. ¿No? En Lima se da, pero muy menos, ¿no? En el interior es mucho más fuerte. Entonces yo creo que esa influencia se siente más en el interior del Perú, ¿no? Mucho más que en Lima, inclusive. Sí, Emilio, yo lo que me he encontrado en mi trayecto, siguiendo los pasos, porque el libro corresponde al canon de lo que es un relato de viajes, sí, perfectamente en un tanto alto por ciento. Son tres características fundamentales, predomina lo descriptivo frente a lo narrativo, luego predomina que es un viaje real frente a un relato ficticio, y luego está muy preponderante lo que es el testimonio. Sí. Él da veracidad de alguna manera y respalda todo su pensamiento que proyecta a través de este lienzo, que es un relato de viajes utilizando recursos de la literatura. Y entonces le da testimonio y le da de alguna manera veracidad a lo que él plasma aquí, y le da índole de verdad, ¿no? De decir, oye, mira, esto es Perú, ¿no? Entonces, sí, yo lo que me he encontrado, tengo que agradecer el viaje. La verdad es que es un viaje de por libre, y siguiendo sus pasos, y me ha hecho, en cada etapa, cada día era un capítulo nuevo en Perú. Sí, claro. Y me ha regalado un montón de momentos Perú, en cada lugar, por donde he ido pasando, usos y costumbres del propio peruano, más allá de lo que es el turismo, ¿no? Porque también hay mucho escenario que se monta para el turista, ¿no? Como sí, eso se ve claramente en Machu Picchu, me disfrazo de Tupac Amaru y hago allí el teatrillo, claro, que es un poco la turistización o desvirtuación de una cultura, como la caricaturizan de alguna manera. Sí, pero yo, como me he metido en enclaves donde el único turista era yo, por así decirlo, yo he ido haciendo un viaje de por libre, pues me ha ido regalando desde la comida, desde la cultura culinaria, ha habido música en todo momento, procesiones, han habido bodas, y cómo se organiza una boda allá arriba en Juliaca, por ejemplo, ¿no? En el mismo corazón de la Sierra Sur del Perú. Y le estoy muy agradecido a todo el viaje, cada sitio por donde he pasado, cada ciudad que he visitado, cada pueblo, y sobre todo el recorrido, porque sí que corresponde a paisajes peruanos, porque lo que tiene esta zona sur del Perú, he recorrido 9 distritos, desde Lima, yendo hacia el sur, Arequipa, Puno, y luego ya remontando hacia el norte, Cuzco, en lo que es Andahuaylas, el Apurímac. Luego ya Ayacucho, me he metido en Izcuchaca, que también es un enclave muy bonito, estratégico, que tiene mucho significado en mi recorrido, como he llegado hasta ahí. Y luego ya en Huancayo, y ya de Huancayo cruzando toda la cordillera de los Andes hasta Lima, que también es un viaje, ¿eh? Sí, de Huancayo a Lima es para no perdérselo, ¿no? Sí, sí, es un viaje. O sea, tienes paisajes y paisanaje, ¿no? Que decimos en castellano, paisajes y paisanaje. Y todo el trayecto ha sido un regalo. A donde iba, lo que me he encontrado, Emilio, es sincretismo, mestizaje, claro, o sea, una fusión de esas dos culturas, y yo creo que ahí está un poco la clave, y además eso se nota en los vestidos, en los bailes tradicionales, las bodas, sí, está siempre permanente ese flirteo, por así decirlo, entre lo indígena y lo hispánico, ¿no? De alguna manera. Está muy presente, ¿no? Y eso lo vio Riagüero también, me imagino, él lo vio a lo largo de su viaje, de sus relatos, ¿no? Y por eso que ya, como decía, esta idea que ya se nota en Paisajes Peruanos, que es un libro de su juventud todavía, ¿no? Es un relato de cuando tenía ni siquiera 30 años, es una idea que fue madurando en él, ¿no? Y que ya en sus años de madurez, ¿no? Volverá sobre ello, ¿no? Ya en otros trabajos históricos, en discursos, bueno. Pero claro, él quizá nunca tuvo un libro orgánico, ¿no?
como sí lo tuvo quizá Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Víctor Andrés Belaúnde, que fue amigo Riagüero y de la misma generación, él escribió un libro que se llamó Peruanidad, y él ahí plasma esa teoría también Belaúnde. Riagüero, claro, más la dejó en discursos, ¿no? En ciertos discursos, por ejemplo, en el año 1935 se conmemoró el 4º centenario de la fundación de Lima, ¿no? Y el acto principal fue develar el monumento a Pizarro, ¿no? Que estaba inicialmente en el atrio de la Catedral de Lima, y hubo una ceremonia y el discurso principal lo dio Riagüero por la fundación de Lima, ¿no? Luego también, años después, dio un discurso cuando en el año 1941 hubo una ceremonia por el 4º centenario de la muerte de Pizarro, y allí también dio un discurso Riagüero. Entonces, en los años 30, sobre todo, Riagüero sería mucho más claro en esta idea de defender la idea del mestizaje, ¿no? Ahora, claro, lo que pasa es que en el Perú de los años 20 había surgido el movimiento indigenista, ¿no? Un movimiento que revaloraba el rol del indígena en la cultura del país. Y de alguna manera, bueno, un poco en los 30 hubo una reacción a ese movimiento que puede estar un poco vinculada en personajes como Riagüero, que decían, ok, está bien revalorar el rol indígena, pero también tenemos el legado también, ¿no? Hispano, ¿no? Que no se puede dejar de lado, ¿no? Entonces, de alguna manera, personajes como Riagüero y otros más representaron esa reacción, ¿no? Que aquí en el Perú, claro, un poco los llamaron hispanistas por eso, ¿no? Entonces, durante un tiempo había el debate indigenistas e hispanistas, ¿no? Recibiría Entonces, muchas ¿no? críticas, me ¿no? imagino también. Y a Riagüero, claro, claro, a él lo motejaban, no decían que era o sea, que él defendía, ¿no es cierto?, el legado español, cuando Riagüero fue de los hombres que más conoció el Perú prehispánico. Es más, Riagüero, él solamente en 2 oportunidades en su trayectoria, solamente en 2 oportunidades él ejerció la docencia, o sea, dictó un curso. En San Marcos, en su juventud, y ya luego en su época de madurez en la Universidad Católica. Los 2 cursos que él dictó fueron de historia prehispánica. Él dictó cursos de civilización prehispánica peruana. O sea, conocía mucho, bueno, con lo que se sabía hasta ese momento, evidentemente, ¿no? Claro, Riagüero no conocía muchas cosas que se han descubierto después, pero con lo que se sabía hasta el momento, él dictó cursos de civilización prehispánica. Le interesaba mucho el Perú prehispánico, pero no podía dejar de lado que también había un legado hispano, que también se tenía que también conocía muy bien. Y que también conocía. Porque se llegaba a hacer mención, cita a cronistas como Cieza Sí, de León, de claro. la época, y tiene un bagaje Sí, conocía muy, mucho a los muy cronistas, detallado, desde de la los historia. primeros, Cieza de León, luego ya los conventuales del siglo XVII, Calancha, varios de ellos, ¿no? Conoce a los cronistas coloniales, ¿no? Entonces tenía una visión integral, ¿no?, de la historia del Perú, ¿no? De lo prehispánico, pero también de la etapa virreinal, ¿no? Entonces, creo que eso llevó a que él tuviese, digamos, esa línea, ¿no? Defendiese mucho esa línea de pensamiento, ¿no? De un Perú integral, un Perú mestizo, ¿no? Que lo plasmó en su juventud en Paisajes Peruanos, y que ya en sus años de madurez, como decía, lo plasmará en otras obras, discursos, ¿no? En ceremonias públicas, ¿no? Y fue lo que defendió hasta sus últimos días, ¿no? Bueno, me quedan 2 preguntas, no me quiero cansar, y No, sé que está ocupado, o sea que estamos sacando tiempo de oro del señor Emilio Candela. Vamos a ver, me quedan 2 cuestiones. Una, no entiendo muy bien cómo, al final es un libro que él va recogiendo en un diario, como decía, realmente lo que contiene el libro es su trayecto desde Cuzco hasta Ayacucho, hasta Huancayo, desde Cuzco hasta Huancayo. De hecho, estamos comentando que él proyecta prácticamente Cuzco es un viaje por la historia también, porque en Cuzco comienza la conquista de los españoles y hacer mención a los relatos de la conquista, y cuando ya llega a la batalla de Ayacucho, prácticamente ahí ya habla de la independencia. Claro. Y en el 1912 era una reciente nación emergente y que se había independizado y contaba apenas con 80 años como nación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, él vaticinaba de alguna manera que había que reforzar, que venía de la guerra del Pacífico, que se había perdido el Alto Perú, y había que de alguna manera meter mentalidad o idea de reforzar la nación con esta parte de la tradición. Entonces, uno puede viajar también por la historia desde la conquista en Cuzco hasta la batalla de Ayacucho y la independencia del 1824.
¿Cómo que este libro al final, que va tomando un diario de viajes, prácticamente desde que sale de Lima se sabe que va hacia el sur, embarca en Lima, llega a Mollendo, en Mollendo desembarca, se dirige hacia Arequipa, de Arequipa va a Puno, de Puno a La Paz, donde además lo reciben con celebración y boato, de La Paz a, cruza de Puno a Huaca, cruza todo el lago Titicaca, en La Paz lo reciben, va por el Tiahuanaco, que también es otro enclave preincaico, que seguramente que él tenía conocimiento como raíz de la nación del Gran Perú, por así decirlo, y luego ya va remontando hacia Juliaca, Sicuani, Ayacucho, etcétera, ¿no? Entonces, él toma un diario de viaje, el viaje es mucho más extenso, que es el viaje de paisajes peruanos extendido, es el que he hecho yo, porque sí que tenemos los diarios que le ha ido recogiendo, y yo he hecho mención más allá de lo que está en el propio libro. La cuestión es cómo él tiene todo esto recogido, su prosa es muy exquisita, hay que degustarla y releerla varias veces, utiliza muchos recursos de la literatura. ¿Cómo es posible que este libro se publique a título póstumo? Bueno, lo que pasa es que los relatos de Riagüero, fruto de este viaje, fueron recogidos, me parece, en algunas revistas en los años posteriores. Me parece 1916, 18, por allí. En algunas revistas aquí en Lima recogen algunos fragmentos de esos relatos, ¿no? Ahora, Riagüero, claro, él tenía sus descripciones, lo que él había empezado a escribir. Todavía no le había dado forma de libro, quizás, entonces salía publicado como algunos fragmentos, ¿no? En unas revistas. Claro, él se va del Perú el año 1919, como dije antes, por temas políticos, y está 11 años fuera del Perú. Retorna en el año 30, ¿no? Y en realidad, claro, ya tuvo cargos políticos en los años 30, fue alcalde de Lima, primer ministro, fundó un pequeño, bueno, no lo he mencionado porque bueno, es un tema más político, pero él en su vida tuvo un partido político en su juventud, el Partido Nacional Democrático, futurista como algunos lo llamaron, y en los años 30 fundó un pequeño movimiento que le llamó Acción Patriótica, ¿no? Por corto tiempo. Entonces estuvo muy un poco en esos temas, ¿no? De repente por ahí eso no le permitió darle forma a Paisajes Peruanos como un libro. Y efectivamente, justamente tras su muerte el año 44 y cuando se funda el instituto que lleva su nombre, ya las personas que se hicieron cargo del instituto, que habían sido sus discípulos y algunos compañeros generacionales como Víctor Andrés Belaúnde, decidieron que Paisajes Peruanos debía, o sea, ya ser un libro, ¿no? Y por eso es que la primera edición de Paisajes Peruanos es del año 1955, o sea, 11 años después de la muerte de Riagüero, ¿no? Entonces, claro, ahí ya le dieron forma al libro y salió publicado por primera vez como libro. En los años 10, 20 salió como algunos fragmentos en algunas revistas, ¿no? Pero no como un libro, como una publicación completa, ¿no? Entonces recién. Ahora, además de esa primera edición, en los años 60, como también comentaba antes, el instituto que lleva el nombre de Riagüero publicó sus obras completas. Fueron publicando sus diversos trabajos históricos, literarios, ¿no? En varios tomos. Y uno de ellos fue Paisajes Peruanos. Me parece a fines de los años 60 sale publicado, uno de los tomos de sus obras completas es Paisajes Peruanos, ¿no? Entonces ahí hubo otra edición ya que salió más completa, ¿no? Pero básicamente fue por eso, ¿no? Que no pudo no pudo ser un libro, ¿no? Que, pues, que se publicara cuando todavía estaba en vida Riagüero, ¿no? La primera edición efectivamente es del año 55, ¿no? Cuando ya había fallecido, ¿no? Y han habido otras ediciones como esta me parece que es de los años 60, es una edición de esta biblioteca peruana que me parece que dos escritores peruanos, ¿no? Tuvieron un proyecto en los años 60 de publicar clásicos de la literatura peruana, ¿no? En un formato, claro, más pequeño y que era más asequible, ¿no? Entonces salió en los años 60, me parece, ¿no? Pero es un libro que es fundamental para entender el Perú del siglo XX y sobre todo un libro que, además de ser un relato de viajes, ¿no? Que está dentro de ese género literario, diríamos, nos sirve, bueno, yo soy historiador y es un libro que a mí me sirve para entender justamente reflexiones muy profundas sobre el devenir histórico del Perú republicano, ¿no? Y esas que el Riagüero deja, por ejemplo, en su excursión a la Pampa y la Quina son realmente
impresionantes, ¿no? Como él habla de el destino histórico del Perú, ¿no? Y cómo efectivamente en Ayacucho pelearon, diríamos, peruanos, ¿no? Que estaban en ambos bandos, ¿no? En el ejército realista y en el patriota, ¿no? Sí, parece una contradicción, ¿verdad? Claro. Donde más se perdieron peruanos, ¿no? Claro, porque además el ejército, a ver, la mayor cantidad de peruanos estaban en el ejército realista, porque el virrey La Serna, el último virrey del Perú, tenía su cuartel general en el Cusco, ¿no? La mayor parte del ejército realista está conformado por peruanos. El ejército patriota está conformado más por extranjeros, que eran, bueno, en principio fueron los que estuvieron con San Martín, ¿no? Y luego con Bolívar, venían de la Gran Colombia. Habían peruanos, pero en menor número, ¿no? Entonces había peruanos en ambos flancos, ¿no? Entonces eso lo deja muy claro Agüero en su descripción ahí, ¿no? En Ayacucho, ¿no? Así es. Muy bien. Voy a hacer una pequeña comprobación, ver que todo va bien. Perfecto. Y ya para terminar, vale, ya para terminar, y ya libero y no quiero abusar de su confianza y de su tiempo al doctor Emilio Candela. ¿Nos puede hablar un poquito, el legado un poco que ha dejado a día de hoy? Porque sí es cierto, preguntando en mi trayecto, obviamente a nivel de calle no lo conocen. Yo creo que hoy en día esto está a nivel más académico y no se ha popularizado de alguna manera. Yo creo que hoy tenemos la oportunidad con las redes sociales cada vez más. Bueno, hay gente que puede hacer una búsqueda específica buscando este autor y toparse con más información y a partir de ahí abundar. Aunque sea a nivel de... bueno, sí es cierto, me acuerdo, fue en Andahuaylas, que hice un par de, oye, ¿qué haces por aquí? ¿Estás viajando y tal? Y hice mención de este autor porque allí había dos estatuas, había para hacerse una foto, había dos estatuas de hierro, ¿no? De bronce, donde hice yo allí un testimonio de Ribagüero y de un lado estaba Ricardo Palma y de otro lado estaba Árguedas. Que había nacido en Andahuaylas, había nacido en Andahuaylas. Sí. Entonces sí que lo asocian, pero yo creo que lo asocian pero como a un segundo nivel, ¿no? Con respecto a lo que hoy se puede, a los próceres que se puedan conocer hoy de la literatura peruana, ¿no? Claro. Entonces de alguna manera como instituto que lleva su nombre, y ahí le doy la oportunidad un poco que haga promoción o se explaye o diga en qué línea de investigación están trabajando, y entiendo que una parte del instituto es fomentar y dar a conocer este tipo de obras y sobre todo cómo al día de hoy contemporáneo, en la segunda década del siglo XXI, del tercer milenio, estamos... esto puede nos servirnos de utilidad, o sea, ¿qué de actualidad podemos conseguir en este libro? Porque de alguna manera yo creo que algo que tiene bueno de la Ribagüero es, conociendo la historia, sabiendo quiénes somos, podemos saber cuál es nuestro porvenir, ¿no? O sea, fíjate que de alguna manera la historia influye en el futuro. Por supuesto. Y además él es muy crítico durante su periplo, en lo que va viendo en su contemporaneidad, en su momento actual, va siendo muy crítico con los indígenas. Lo español ya no era como era antaño y ya había degenerado de alguna manera. Entonces él es crítico con su momento actual, pero también es optimista en tanto en cuanto, conociendo la tradición de dónde venimos, podía proyectar un futuro mejor. Que a veces cuando intentamos investigar en la historia parece que no va con nosotros a día de hoy. Bueno, le he dado varios trazos, a ver si con eso puede un poco lanzar el mensaje. Claro. Legado y línea del instituto actualmente. Sí, efectivamente, claro, José Laribero es un intelectual de la primera mitad del siglo XX que, efectivamente, como mencionas, quizá ¿no? El hombre común aquí no lo conoce, ¿no? De alguna manera, en ámbitos intelectuales, académicos, sí. En fin, eso es parte un poquito también general en el Perú, ¿no? Hay muchas figuras importantes en el Perú intelectuales que a veces no se conocen mucho, ¿no? Es verdad. Por eso que el instituto que lleva el nombre de Ribagüero, un poco una de sus misiones es esa, ¿no? Es decir, difundir su obra, ¿no? Y por eso se han publicado muchos tomos de las obras de Ribagüero, se han publicado 28 tomos, ¿no?
donde está su obra como historiador, como hombre crítico literario, sus escritos políticos también, tuvo una carrera política, filosóficos, sus estudios genealógicos, le gusta mucho el tema de la genealogía, y un rico epistolario, porque Ribagüero, él era un hombre que, y aquí en el archivo que tenemos en el instituto, él, en fin, antes la gente escribía sus cartas, ¿no? Y él guardaba todas las cartas, y por ello es que se han publicado como más o menos 15 tomos de su epistolario, ¿no? Donde tiene correspondencia con muchos intelectuales, políticos, ¿no? Peruanos y extranjeros también, ¿no? Muchos españoles que Ribagüero conocía. Entonces se ha difundido su obra, se ha publicado, ¿no es cierto?, ¿no? Y evidentemente también nuestra idea es, claro, como instituto, es fomentar, ¿no?, aquello que Ribagüero quería, que era los estudios históricos, sobre todo, literarios, filosóficos, ¿no? Por eso es que cuando se fundó el Instituto Ribagüero, ¿no?, en la casa, ¿no?, donde él nació y vivió, en el acta de fundación se dice, ¿no?, que esta casa sea destinada a fomentar los estudios históricos, ¿no?, no tal como Ribagüero, ¿no?, lo hizo en vida, ¿no? Esa es un poco la misión del Instituto Ribagüero, a eso nos abocamos, y por eso es que, ¿cómo lo hacemos?, ¿no? Fomentando, apoyando investigadores, ¿no? El instituto tiene miembros que investigan, ¿no? Se apoyan en sus proyectos, con becas, también publicaciones, ¿no? Entonces, esa es un poco la misión que tenemos nosotros, ¿no? Y que evidentemente viene de la propia, fundación, ¿no?, el instituto, ¿no?, cuando murió Ribagüero, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que tenemos, ¿no? Ahora, el legado de Ribagüero, evidentemente, yo creo que es entender al Perú como un país, ¿no?, como hemos dicho varias veces, ¿no?, que es el fruto de varios legados, ¿no? Y en ese sentido, pues, defender esa idea, ¿no? Y yo diría que también, claro, más allá de la idea en sí, es el defender las ideas, convicciones, ¿no? A pesar de que a veces no puedan ser muy, diríamos, apreciadas, ¿no? Pero Ribagüero fue un hombre que fue muy firme en sus convicciones, ¿no? Tanto en su etapa de juventud como en madurez, ¿no? En su etapa de madurez, ya como un católico, diríamos, absoluto, y en ese sentido él, pues, fue una persona que defendió con firmeza sus ideas, ¿no? Al punto de, ¿no?, desprenderse de muchas cosas, al punto de dejar inclusive, honores, cargos, pero se mantenía muy firme en sus convicciones. Un ejemplo, cuando él fue primer ministro, en los años 30, tuvo el cargo durante unos meses, y cuando el gobierno de ese momento promulgó una ley, ¿no?, una ley una ley del divorcio, ¿no?, que permitía que las personas se divorciaran por mutuo disenso, ¿no? Ribagüero, que era católico, ¿no?, convicto y confeso, dijo: no, yo me voy, renuncio, porque esto va en contra de mis principios, y yo dejo el cargo, ¿no?, punto, ¿no? Y se fue, ¿no?, renunció inmediatamente, ¿no? Entonces era una persona de ese tipo, o sea, una persona que tenía sus principios, los defendía con firmeza, ¿no? Y si algo estaba en contra de ellos, él no tenía ningún problema en, ¿no?, retirarse, ¿no? Entonces, yo creo que ese también es un legado, ¿no? O sea, una persona que hoy en día a veces, no sé, uno nota que hay personas que a veces tratan de, diríamos, ¿cómo llamarlo?, ¿no? Estar a tono con la opinión mayoritaria, ¿no es cierto?, ¿no? Estar a tono con lo que diríamos en general hoy en día, las ideas que se defienden o que están de moda, si se quiere. Y entonces muchos tratan, pues, de estar acorde con eso para, pues, no caer mal o no verse mal. Pero, bueno, lo que llamamos lo políticamente correcto. Claro, ¿no? personas que son políticamente correctas, y entonces, bueno, no puedo ir en contra de la opinión mayoritaria, ¿no? Por más de que yo piense distinto, pero no lo quiero hacer porque, hoy en día, si no, en las redes sociales, pues, me pueden apabullar y me pueden decir de todo. Bueno, en fin, hay personas como Ribagüero que no. Él podía ser, ¿no? Y en los años 30, quizá no fue ya políticamente correcto Ribagüero en los años 30, pero él defendía sus ideas, sus principios. Yo creo y que en ese dejando sentido, de lado la política, también hay que ser riguroso, ¿no?, con la parte histórica,
y de alguna manera pues él defendía, de hecho era muy crítico con lo que son los liberales, que era lo que estaba de moda en ese momento, ¿no? Con la nueva creación las corrientes ideológicas eran del liberalismo, ¿no? De lo que venía del pensamiento napoleónico, por así decirlo, y él es fiel a sus ideas. De hecho, en algunos de los estudios que he podido consultar le tachan de nacionalista romántico. Es decir, de alguna manera él era un hombre de su época, no se podía separar, aunque él era crítico con el liberalismo y de hecho se agarraba a la tradición, ¿no? Para fundamentar una idea de nación perdurable, estable, etcétera, con unos pilares sólidos, ¿no? Pero lo tachan de nacional romántico, es decir, de alguna manera yo creo que alguien que se lanza a la carretera o a la mula o al tren, que viajó mucho en ferrocarril o al barco, que tuvo oportunidad de ver el vapor, el Inca, el vapor allí que surcó el lago Titicaca, bueno, pues él de alguna manera en el fondo también era romántico, aunque en su época los novecentistas salían del romanticismo, de hecho no, Claro. eran opuestos, ya estamos entrando en el positivismo. Y luego cómo transformó el viaje a él y a su pensamiento, y lo que él creía antes y después del viaje sí que le transformó, porque él fue un poquito más flexible de las tesis más positivistas después de haber realizado este viaje y de contrastar su mundo interior que había estudiado académicamente y todo lo que había leído con respecto a la realidad que había visto y vivido. Yo creo que eso le cambia para siempre su pensamiento, ¿no? Sí, sí. Rivagüero es de una generación, sí, efectivamente, un poco posterior al positivismo, más influenciados por el idealismo, si se quiere, ¿no? En términos filosóficos, ¿no? Claro, es sintomático que el viaje es del año 12 y 3 años después, eh, junto con otros intelectuales como él, ¿no? De su generación, ¿no? Fundan un partido político, que fue el Partido Nacional Democrático, ¿no? Entonces yo creería que Rivagüero un poco ve la realidad, ¿no es cierto? Y como digo, algo excepcional en su época, una persona de clase alta no hacía eso aquí. Se iba en Europa, en fin, no tiene mucho interés en la realidad del Perú. Él sí, y 3 años después funda un partido político, ¿no? Que, claro, a Rivagüero diríamos, le indilgaron muchos adjetivos, tanto en su juventud como en su madurez. En la juventud, ¿no? Nacionalismo, los futuristas le decían, porque decían que su partido más miraba hacia el futuro, no pisaba tierra en el presente, entonces a un periodista le puso futuristas por eso. Y ya en los años 30, claro, que es un hombre más conservador, ¿no? Que defiende la religión, los principios de la religión católica, lo van a tildar de reaccionario, de fascista, ¿no? De todo eso, ¿no? Ahora, también hay que entender que, claro, hay que entender cada época. En los años 30 es cierto que varios intelectuales, pero no solo Rivagüero, varios intelectuales van a profesar una, no admiración, pero sí van a ver con buenos ojos lo que pasaba en Italia o en algunos otros países, porque veían que en medio de la situación, ya, bueno, lo que veía el mundo en la época, ¿no? El periodo entre guerras, el comunismo y todo eso, no eran países que donde, bueno, se había mantenido un poco el orden, ¿no? En medio de la situación, las revoluciones que ya habían ocurrido en algunos países europeos. Entonces, claro, son hombres también de su época, ¿no? Evidentemente. Pero Rivagüero, más allá de eso, es un hombre que defiende sus principios, ¿no? En lo político, por ejemplo, él siempre rechazó los personalismos, los caudillismos, ¿no? Y más bien, ¿no? Hay que defender las ideas tienen que ser las que prevalezcan en política y no los caudillismos personales, ¿no? Que en el Perú tanto daño habían hecho, ¿no? Y eso es una idea que va a mantener desde juventud hasta su etapa de madurez, ¿no? Y en ese sentido fue un hombre que, más allá de las ideas que pudo defender, ¿no? En su momento, ya, ¿no? En los años 30, ¿no? Nadie lo podía tachar de ser inconsecuente. Era consecuente, ¿no? Con lo que pensaba y con lo que hacía, ¿no? Bueno, pues ya con esto acabamos. Yo creo que se irá. Rivagüero es un personaje que ha dejado un legado. Ese legado es importante conservarlo y mantenerlo, y que poco a poco irá. Yo creo que hoy en día, un siglo después, están haciendo estudios académicos, está a nivel muy alto, no está popularizado, pero hoy en día contamos con herramientas como esta, donde yo creo que cada vez más gente pues vamos a poder dar a conocer su obra, su pensamiento, ver cómo lo podemos actualizar y cómo nos viene bien en nuestra época contemporánea, y sobre todo el que se anime a hacer el viaje como he hecho yo,
pues va a disfrutar de un Perú auténtico, porque allá por donde yo he estado, también he visitado sitios muy turísticos y se nota, pero también he estado como un peruano más. He sido un peruano más dentro de todo. Cada día me iba encontrando un acontecimiento distinto que para mí ha enriquecido bastante el propio viaje, como estamos viendo, así como mi propia experiencia que tengo sobre el Perú y sobre este autor, que tuvo la valentía de decir, bueno, las ideas están bien, pero es importante echarse a la carretera y conocer el verdadero Perú para encontrar pues, un punto de unión en común entre lo indígena, como hemos visto, y lo hispánico y el sincretismo, esa fusión, pero además establecía un viaje que es un viaje por la historia desde Cuzco a Ayacucho, y también quería ver los signos de identidad comunes que pueden unir a una nación entre lo que es la sierra y la costa, que era Lima básicamente, y la diferencia que había con la población de la sierra y esas cosas que puedan tener en común, incluido la selva que estaba menos poblada, ¿no? Así que yo me alegro de poder encontrar en Lima un instituto donde todavía conserva su nombre, conservan su legado, y además están haciendo una formidable obra de investigación con Emilio Candela a la cabeza. Gracias por tu tiempo, no quiero abusar más de tu generosidad. Gracias. Yo creo que dejamos un buen testimonio y bueno, pues que se pueda disfrutar y que más gente lo lea y más gente lo recorra. Que Así es. Aquí ha dejado la ruta ribagüerina, que es la que le llamo yo, ya la he inaugurado como ruta ribagüerina. Sí, por supuesto. Que ya sé que hay institutos, hay gente en colegios o academias que han hecho esta misma ruta, pero como tal yo no la he encontrado de principio a fin, por capítulos, como yo suelo hacer mis rutas de viaje, y aquí lo vamos a encontrar y vamos a apoyarnos en los hombros de este gigante para difundir y dar a conocer este personaje, y que además se puede trazar la ruta y se puede replicar y viajar y conocer algo parecido o distinto a lo que yo he vivido, y me llevo forma parte de mí mi viaje en Perú y la peruanidad, porque uno toma contacto con la peruanidad enseguida cuando va yendo hito a hito y va yendo localidad a localidad. Sí, efectivamente, sí. Bueno, muchas gracias por darme una oportunidad. Efectivamente, es importante que se pueda conocer más la obra de Ribagüero, ¿no? Y por eso que creo que esta es una manera también en que eso se pueda hacer. Efectivamente, el instituto que lleva su nombre, que está aquí en el centro de Lima, en el centro histórico, en una casa que es de la segunda mitad del siglo XVIII, una casa antigua, ¿no? Ahí pues, ¿no? Trabajamos todos los días pues, para hacer posible, ¿no? Difundir la obra de Ribagüero y apoyar, ¿no? Porque finalmente, claro, creo que lo que Ribagüero hubiese querido, ¿no? y efectivamente creo que ese es nuestro objetivo, es que se sigan apoyando, ¿no es cierto?, investigaciones, proyectos, ¿no?, para conocer más el Perú, su historia, su cultura, y la obra, ¿no?, Paisajes Peruanos, ¿no?, es un relato de viajes que enfatiza eso, ¿no? El conocer más la realidad del Perú, ¿no?, su realidad, su esencia, que es el fruto, ¿no?, de efectivamente un sincretismo cultural donde está lo indígena, lo hispano, bueno, también lo africano, porque finalmente tuvo una influencia africana en el Perú también, que llega a partir del siglo XVI. Entonces es una cultura, pues, es un crisol, ¿no es cierto? ¿No? Ahí, ¿no es cierto? ¿No? Y una mixtura, una diversidad que es lo que más caracteriza, pues, efectivamente al Perú. Entonces creo yo que Ribagüero fue un gran defensor de ello, ¿no? Y nosotros en el instituto, que lleva su nombre, también lo hacemos así, ¿no? También lo hacemos así. Y en fin, los esperamos, ¿no? Quienes quieran visitar el instituto, ¿no?, aquí en Lima, en el centro histórico, bueno, bienvenidos, ¿no? Aquí los recibiremos con mucho gusto. Me han tratado con mucha amabilidad, y como tal, pues esperan a cualquier visitante que se pueda acercar al instituto y conocer un poquito más la obra. Gracias, Emilio. La verdad, tus explicaciones van a ayudar mucho más a profundizar en la idea del pensamiento y actualizar a través de su obra el legado que nos ha dejado José de la Ribagüero. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias también a ti. Muchas gracias también. Igual. Adiós. Adiós.